las que nos embarcamos los creadores en Colombia y mucho más en esto que ellos llaman el eje Caribe, que antier en una conversación que tuvimos me pareció hermosísimo, que es la unión de las diferentes ciudades y regiones que se encuentran en ese territorio y que hacen estas cadenas de generosidad para sacar los proyectos adelante y a pesar como de sus diferencias que seguro son profundas en cada ciudad, en cada municipio, etc., entienden que la fuerza está como en esa unión de voces. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Y pues quisiera empezar por lo obvio, empezar por Juliet, como ustedes saben y como lo dijeron ahorita, es un proyecto que tiene varias ramas. Está la serie, está la película y está el libro, que es muy emocionante además y que pues demuestra la visión creativa de Juliet. Y mi primera pregunta es una pregunta muy básica, es ¿por qué las visitantes? ¿De dónde aparece esa pregunta por esas mujeres que hacen fila cada domingo para visitar a sus maridos, a sus hijos, a sus nietos? ¿Por qué empezaste a indagar en este universo? Bueno, buenas tardes a todos y todas, gracias por estar aquí. Bueno, las visitantes nacen pues de una inquietud personal y es que, bueno, también de una experiencia personal, pero más allá de eso, de mi curiosidad, ¿no? Ver que cada domingo la calle donde está la cárcel, porque en Santa Marta es bien curioso que la cárcel está dentro de la ciudad, casi que en el centro, y uno ve todo lo que ocurre y si se escapa alguien uno se da cuenta, ¿sí? Y todo está ahí dentro de la urbe y cada domingo uno ve afuera ese montón de mujeres llorando, riendo, compartiendo entre ellas, siendo solidarias, sororas unas con otras. Y a través de mi experiencia personal, lo que ocurrió en mi familia, yo empecé a sentir que las mujeres de mi casa estaban presas por alguien que era un hombre de la familia y ella ni siquiera sabía qué había hecho él, si era culpable, si era inocente. Ellas simplemente habían tomado la batuta de ayudarlo, de protegerlo, sin hacer preguntas. Y eso para mí las convertía en presas también. Yo empecé a tener una mirada crítica con la situación y les decía que ¿por qué iban? Que ¿para qué iban a encerrarse allá? Y no, había que apoyar. Entonces, a partir de allí nació esa preocupación de conocer a otras mujeres que vivían esa misma situación y en la medida que iba investigando, iba reafirmando mi postura, que en principio fue crítica, y es que estas mujeres no solamente viven presas de esa situación, sino que también presas de un sistema que las discrimina, que las excluye, que no las tiene en cuenta. Y por ahí, por eso nació esta historia que inicialmente es un libro, ¿no? Que yo empecé a escribir en la pandemia, que Laura fue una de las primeras asesoras, y luego uniéndome con estos compañeros, con los productores, con Edgar, nace el proyecto Transmedia que ustedes están conociendo aquí. Y sí, de todas maneras hay una diferencia muy grande en los lenguajes, ¿no? ¿Dónde te sentías más cómoda escribiendo los guiones, escribiendo el libro, que es una versión más como crónica novelada? ¿Dónde te sentías más cómoda? ¿Cuál fue como el reto más grande? Yo me sentía más cómoda en el libro porque se empezó a escribir en la pandemia y es un ejercicio muy solitario. Entonces ahí yo podía hacer lo que quisiera. Entonces era como mi lugar más seguro. Que hacer la adaptación también era como parte de mis ambiciones, como tú dices, porque finalmente yo soy realizadora audiovisual y casi todo lo que pienso para la literatura inmediatamente me lo imagino cómo sería en la pantalla, ¿no? Y claro que este ejercicio de adaptación fue más en compañía, no solamente de Edgar, que es el director de la serie,
sino que también hizo parte de la adaptación de este programa de televisión y de los productores. O sea, fue un trabajo bastante en conjunto con todos y todas. Y ya luego, cuando ya se empieza a hacer realidad las ideas estas audiovisuales, los actores, por supuesto, son parte fundamental de esta reescritura, de esta adaptación. Entonces, más cómoda en la soledad, pero más confianza, con más confianza con el grupo en la adaptación. Bueno, Edgar es el director, Edgar es director y docente de la Universidad de Magdalena. Ha trabajado como asistente de dirección también, estrenó su primer largometraje en el Festival de Tallinn, ¿cierto? Y yo tenía siempre, o sea, cuando hablamos hace un par de días, me daba muchísima intriga cómo había sido ese trabajo para Juliet soltar algo con lo que llevaba trabajando tanto tiempo, y para Edgar también, digamos, apropiarse de esas historias que son protagonizadas por mujeres que conoce desde hace tanto tiempo, con las que ha venido trabajando. ¿Cómo fue ese trabajo desde el guión hasta luego en el rodaje entre ustedes dos también? Bueno, buenas tardes. Yo creo que lo principal fue como la confianza, ¿no? De que Juliet me pudiera ceder eso que es tan propio y que era tanto de ella. Y pues de ahí como la comunicación, como trabajar juntos, sirvió mucho que yo me hubiese vinculado a la escritura del guión, de los guiones. Eso ayudaba. De ahí, pues yo trabajé mucho bajo un concepto que es el que acaba de decir Juliet, como que las visitantes terminan siendo presas, y que creo que peor que los presos, porque los presos están encerrados en un lugar y ellos no tienen que convivir con gente que está libre, que los va a señalar. En cambio, las mujeres sí las señalan por tener un familiar preso. Es como más fuerte. Entonces, bajo ese concepto yo pues basé todo lo que fue el proceso de dirección, trabajo con los actores, con John, pero también la imagen. No sé si ustedes ven, pero casi siempre cuando están ellas están sobre rejas, las rejas de la tienda. Y bueno, eso ayuda mucho a Santa Marta, una ciudad que a todos lados hay rejas. O sea, así vivimos, o sea, como que vivimos como encerrados en una ciudad. Entonces yo dije, un reto, ¿no? Pongo la cámara, siempre había rejas. Ya tampoco fue tan difícil. Pero sí, bajo ese concepto fue que logré como encontrarle un curso a todo lo que fue la dirección. Hay una cosa muy interesante en este primer capítulo, y es que pues, se plantean las historias de 3 mujeres, obviamente de 4. O sea, Catherine, interpretada por Sarai, es, digamos, quien lleva más el hilo, pero sí es muy hermoso ver cómo lentamente se tejen esos lazos sororos, como bien decías tú, Juliet, entre esas mujeres, y esas mujeres que en este caso son las visitantes, pero también lo hablábamos, ese lugar de la mujer tan particular en el conflicto colombiano, ese lugar mucho más silencioso, ese lugar de sostener la familia, ese lugar de visitar, pero también tenerse que enfrentar sola a ese sistema judicial que abusa de tantas formas, literales y metafóricas, y que es lento y que es kafkiano, y en las visitantes está eso todo el tiempo. Ellas todo el tiempo están vulneradas por algo. O sea, Paulina, la mujer mayor que está sola y que tiene que enfrentar esa tensión de esos hombres que llegan en moto, que ya sabemos que eso se irá desarrollando, etcétera. Entonces, para volver contigo, Juliet, antes de entrar al trabajo con las actrices, cuéntanos un poquito de esas líneas narrativas de esas mujeres. Bueno, las líneas narrativas están muy basadas, las 3 de ellas en el libro. Es como, el libro es una serie de 10 cuentos que se entrelazan, y nosotros queríamos lograr eso en la serie. A pesar de que elegimos una estructura clásica, queríamos que todas las líneas narrativas de ellas se fuesen uniendo, también basado en el principio en la temática de la sororidad, ¿no? Yo creo que se logró un poco, y sobre todo, aunque alguien algún día me dijo como que hey, pero estas mujeres todo el tiempo están siendo víctimas, y yo precisamente de eso habla este proyecto, que las mujeres casi siempre estamos siendo víctimas de algo, hasta en lugares, entre comillas, seguros. Entonces es por eso que tú ves que
todo el tiempo ellas están siendo vulneradas de alguna manera. Kate vulnera a la chica trans siendo una mujer cis. Entonces eso para nosotros poner esta postura era también importante porque tampoco queríamos como divinizar la figura femenina, ¿no? Las mujeres también tenemos ese lado oscuro, violento, tóxico, que es normal en el ser humano. O sea, humanizar a las mujeres también era parte de, porque tampoco como este es un proyecto de mujeres, a las mujeres las vamos a tener allí como que son víctimas y ya, también somos las victimarias muchas veces. Igual uno nunca siente, pues por lo menos en el primer capítulo y lo que yo he leído, uno siente que son víctimas más, son mujeres igual muy fuertes y muy dignas, ¿no? Nunca son una sola cosa, como bien dicen. Son mujeres complejas, llenas de capas y de contradicciones, y eso hace que los personajes todos sean muy interesantes. Quisiera dar paso a que Edgar me cuente un poquito del casting y del trabajo yo como preparador de actores. Esto sin antes mencionar que para mí ha sido muy importante el hablar con ellos, la importancia de la formación en el eje Caribe, ¿no? Como que la Universidad de Magdalena todos sabemos lo importante que ha sido, pero por ejemplo Saray estudió en la Universidad de Barranquilla, es maestra en arte dramático, entonces también la importancia de todos estos lugares de formación para formar estos talentos tan grandes y que tenemos que empezar a mirar hacia allá y que es a lo que queremos llegar en esta conversación también. Entonces contanos un poquito del casting y del trabajo con John. Bueno, lo primero que hay que decir es que esto es una serie de Mintic. Los que conocen Mintic, de cámara saben que nos dan como 4 meses para hacer 6 capítulos de media hora listos, editados, todo. Entonces, y yo veía el montón de personajes que había y lo único que yo dije, que le dije a la producción es, o trabajo como un preparador de actores o yo no voy para eso, o sea, no soy capaz. Entonces ahí fue donde ¿cómo es? Entró John como una pieza clave para lo que fue el trabajo y el proceso de construcción de los personajes con las actrices. Entonces digamos que John se vinculó casi que de inmediato porque recuerdo que estábamos haciendo casting y yo le pedía ya su opinión a John. A la protagonista Saray fui entre los dos que la elegimos. Entonces sí, nosotros ampliamos la convocatoria de los actores de todas las ciudades del Caribe. Ahí creo que están todas, creo que no se escapa ninguna de actores, de actrices y actores. Saray es de Barranquilla, la señora Milagro de Ciénaga, Luz, que es la de la pensión, es de Cartagena, Macri es de Santa Marta y así, como que tenemos gente por todos lados. Entonces fue como un proceso amplio pero rápido, como que ¿no? Y bueno, y teníamos que todos, la mayoría eran actores negros. Bueno, y sabemos que no es muy difícil todavía nosotros poder contar con actores negros, pero ya habíamos tenido una experiencia anterior con una serie que también teníamos muchos actores negros y nos quedó como una base de datos, pero que la utilizamos, y algunos quedaron ahí, pero otros que no teníamos ni idea, como Saray, que fue una casualidad que la vimos en un cortometraje, nos gustó, hizo el casting y yo estuvimos de acuerdo y bueno, vamos. Voy a comentar un poquito, y precisamente esa complejidad de encontrar actores y actrices negros en el Caribe es la razón de ser de nuestra productora. Hacemos proyectos donde los llamados se les hacen a esos profesionales o no profesionales para empezar a visibilizar, o sea, que la excusa ya no sea más, es que no hay actores negros, sí hay, mira que en esta serie hay un montón y son buenísimos. Esa es nuestra razón de ser, finalmente. Sí, yo creo que ahí hay que ponerse a buscar porque el que busca encuentra. Y por ejemplo, el que llega en amor, el señor, él fue el protagonista de nuestra serie anterior y era el medio, yo, no, que tú eras actorcillo, lo único que he hecho en mi vida es actuar. O sea, yo nunca he trabajado en nada que no sea actuación. Y él consideraba actuar que él era momia en la calle. Y eso es actuación, yo estuve en eso. Pero aparte de eso, que era lo que me daba el pan, yo sigo haciendo teatro por mi lado. Y hacía teatro callejero y nunca había hecho nada para televisión. Y hizo el casting, lo hizo súper bien y bueno, ahí ya le dejo
Paciencia, ¿no? Bueno, yo estaba haciendo este proyecto justo antes de que me diera el patatus. Creí que no lo iba a decir. Entonces, ¿sabes que el accidente cerebrovascular es la segunda causa de muerte del mundo? Entonces yo pienso que tal vez me iba a morir. Entonces pensaba en eso cuando veía la serie, el primer capítulo, y yo dije, wow, es tremendo regalo, tremendo legado el que hubiera dejado, ¿no? Porque estoy de verdad muy contento con lo que hemos logrado. Recuerdo que estamos eligiendo a Catherine, él me dice, esta es mi favorita, pero yo estaba escribiendo, esta es mi favorita. Entonces el cuerpo de actores se entregó tanto en tan poco tiempo también. Hubo la oportunidad de sacar la vida de los personajes, ¿no? La vida del papel. Y para mí eso es lo más importante del cine, ¿no? Que tú veas la vida en la pantalla. Entonces fue un proceso muy intenso, obvio casi me muero, ¿no? Y muy bello por estas caras nuevas, tanto talento, tanta pasión, tanta entrega en tan poco tiempo. Es como una pequeña muestra de todo lo que somos capaces de hacer. Claro, y un llamado de atención enorme. Porque a nosotros se nos olvida a ratos que somos el segundo país más afro de América Latina, ¿no? Y eso parece que no lo hemos visto, y por eso es tan bello y tan importante lo que están haciendo ustedes desde la Caracola y con estos proyectos, y como realizadora y como directora. Me place muchísimo, John, ver actores nuevos tan llenos de vida, tan cargados de verdad, como los que podemos ver en esos 24 minutos bajo la batuta de ustedes. Sé que Saray está muy conmovida, pero yo necesito que cuente una historia buenísima de cuando empezaron a trabajar con John sobre tu personaje, cuando te regañaba por cómo hablabas. Por favor, es buena. Hola, ¿cómo están? Un placer estar en mí. Yo soy, quiero decirlo antes de empezar, altamente, peligrosamente sensible. Me conmovió escucharlo porque no me sabía esa historia, y que ambos hayan estado ahí como en el sí, me parece precioso. Comenzamos los ensayos, precioso. A mí me encanta cuando llega un proyecto y tiene tiempo para ensayar, porque el ensayo es el que hace estas cosas tan maravillosas, ¿no? Y con yo llegaba a ser regia divina, mi ensayo, y como pueden ver, Catherine es una mujer regia divina, pero una regia divina desde lo que está viviendo. Y yo me decía, tú eres regia, eres hermosa, eres una reina, pero necesito que le bajes a eso. Y yo, está bien. Comenzábamos el ensayo. Hablas muy lindo, precioso, pero mamá, cómete una palabra, cómete una letra para que se vea creyente, ¿sabes? No seas tan reina. Yo llegaba así, terminaba el ensayo, llegaba a mi cuarto tachando letras, tachando palabras. Entonces, como que siento que fue un proceso hermoso, un proceso necesario que tenía que tener. Yo soy actriz, pero no sé, a veces se nos olvida un poco. Hoy no estamos acostumbrados y simplemente necesitamos eso, una guía que nos recuerde por dónde ir y cómo crear y construir ese personaje. ¿Y cómo fue verte? ¡Wow!
me mandan el capítulo y les decía a ellos, lo vi 8 veces. Y la primera vez decía, ¿por qué, no sé, uno como actriz o como actor, siento que se juzga un montón cuando se ve? Creo que es normal y hace parte del proceso, pero también está bien decir, fue lo que trabajamos, fue lo que hicimos en ese tiempo y está bien, como nos damos mucho palo, pero también hay que agradecerse un poquito, ¿no? A mí es totalmente diferente a lo que yo soy, cómo caminaba, el peinado, los gestos. Nos vemos, ahorita hablaba con Juliet, como nos vemos reales, ¿sabes? Como esa verisimilitud que decía yo, se nota y se siente, entonces a mí me gustó. ¿Tú cómo lo viste, John? Yo estoy encantado, la verdad. Incluso un par de actores los conocía de antes, una actriz, Paulina, la abuela, la conocí en un proyecto en el abril del año pasado. Entonces, cuando la volví a encontrar en las visitantes, sentía que era como nuestra segunda oportunidad, ¿no? Porque allá era un poco que es una serie que va a estrenar Telecaribe, por cierto, el 22 de julio. Alguien me dijeron afuera. Yo sentía que ya le conocía como los defectos, entonces era como una muy buena oportunidad. Y con los demás, lo que hacemos al principio es como trabajar las relaciones, ¿no? Las relaciones entre los personajes, que eso es independientemente de que ellos sepan el guión, ¿no? Es como cuál es el vínculo entre los personajes. Y ahí empieza a suceder como magia, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos no se ven juntos todavía, el nieto de Paulina y el marido de Catherine, hicieron tanto match en los ensayos, entonces eso te muestra un camino también. Es casi como que con cada uno tienes que hacer un proceso diferente. Es bello, porque no hay una fórmula. Es muy bello encontrar, como ayudarles a encontrar su personaje. A mí me encanta. A la orden. No, eso quería decir, como buscar esos antecedentes por medio de situaciones tan cotidianas como, recuerdo que yo nos ponía a caminar el centro de Santa Marta, entonces, situaciones tan cotidianas que hacían que nosotros creáramos un vínculo y supiéramos, no sé, conocernos de otra manera, y eso funcionó un montón. Y Edgardo, ahorita comentabas la complejidad de los tiempos de este tipo como de convocatorias, que si bien de las convocatorias del MINTIC han salido unas cosas maravillosas, yo desde afuera digo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen esto en tan poco tiempo y sin embargo lograr cosas tan buenas? Y creo que tú tienes observaciones muy pertinentes al respecto. Y quiero que eso también nos lleve, en ese poco tiempo que tenías, claramente hay una fuerza audiovisual, y yo te preguntaba por los referentes, cuál había sido como, qué habían visto para nutrir este universo visual, y eso tiene que ver con la representación, ¿cierto? Porque en el cine colombiano quizás no está ahí el referente porque no se ha hecho, son ustedes los que lo están haciendo, pero entonces ¿a dónde mirar en términos de representación? Si me puedes responder esas dos cositas. Bueno, la historia de nosotros no está en los libros todavía, al menos no está de manera digna, respetuosa, y lo que existe dentro del audiovisual colombiano es muy poco o está representado desde una orilla que ya está bastante dicho, ¿no? Nuestro objetivo era hacer una serie en donde los personajes fuesen
gente del común y corriente, gente negra que vive en la ciudad y que tiene problemas cotidianos. Y no lo encontramos, pero sí teníamos un referente muy importante en términos cinematográficos, que fue la película brasileña Carandiru, ¿cierto? Es una gran película que Edgar era muy fan, es muy fan y me dijo que me la viera. Y evidentemente ahí estaba todo porque Brasil es un país que nos lleva un camino en eso, ¿no? De la representación. Seguramente todavía están en ese mismo camino, pero hay un largo trecho. Y a pesar de que esa película se centra en la vida de los privados de la libertad, es contada desde el punto de vista de un visitante y tiene una secuencia bastante importante que retrata muy bien a las visitantes de allá y sus conflictos. Entonces ese fue creo que el primer y único referente más cercano que encontramos en la cinematografía. Y hoy es muy importante decir esto. La cinematografía local, los cortometrajes que hacen ahí en la región, fueron otro gran referente. ¿Recuerdas que veíamos muchos cortos realizados allá? Casi nunca uno nombra como referentes estos cortos que hacen estudiantes, nuevos realizadores, pero para nosotros fueron un gran referente de cómo representan a nuestra ciudad, porque eso es lo que más se ve allá, ¿no? Y de eso, bueno, Edgar sabe más de eso porque de hecho él ha sido docente allí y ha sido también guía para esos estudiantes. Entonces beber de la cinematografía local fue súper importante, porque aparte los personajes que uno ve allí son como Caterine, como Kiara, como Paulina, como Luz, y en la cinematografía nacional de repente no hay mucho de eso. Entonces eso es. Y por eso también la importancia del deseo de ustedes de mantenerse ahí, ¿no? O sea, que la Caracola siga siendo una casa de producción que no pase su sede al centro del país, sino que siga haciendo y produciendo desde el Caribe. Y creo que eso es un gran ejemplo y también lo hablábamos, la importante. Colombia es un país tan diverso, sus regiones son tan distintas y en eso radica también la complejidad de relacionarnos y entendernos. Por eso las voces de las regiones son fundamentales y también un llamado a que estas convocatorias no dejen de existir, porque oír que alguien que tiene este proyecto enorme, libro, película, serie, bebió de referentes de chicos que estaban haciendo sus cortometrajes gracias a las convocatorias, es impresionante lo que estás diciendo ahí. Cuéntame un poquito de eso de los tiempos, que lo hablábamos y que es importante. Bueno, mi tip. Están aquí. Que no sé por qué le dan 4 meses a uno para hacer una serie de 6 capítulos en media hora. No entiendo todavía eso. Era que yo en algunos momentos uno pues se gana esto, queda uno como un poquito embalado con esto y uno echa para adelante, o sea, uno no tiene que hacerlo. Y bueno, por eso John se vinculó y menos mal que me pagaron bola los productores y pudimos contar con John, pero yo a veces me sentía mal haciéndolo porque yo le decía a John, por eso en EPS, o sea, estábamos trabajando con un actor y atrás y afuera estaban esperando los otros, entonces media hora con uno, salía y entraba el otro, o sea, le faltaba venir con la fórmula, pero era la única manera que teníamos para poder hacerlo, o sea, sí es de verdad, y ahí es donde uno saca comienza uno como a balancear la cosa y bueno, el tiempo que teníamos y el presupuesto, la financiación que tampoco es mucha, pero yo digo que más que todo el tiempo y haber tenido este resultado, o sea, sí, de pronto somos buenos, pero creo que lo que más pesó ahí fue el compromiso que tuvieron pues, los actores y las actrices con el proyecto. Sí, pero bueno, digamos, desde el punto de vista de la actuación, eso fue como lo que más, o sea, yo sé que los actores fueron conscientes que, yo sé que alguna vez tuvieron que decir, seguro no fue lo mejor, pero sé que tenemos que seguir, porque nos colgamos y no voy a decir nada, y dice, yo sé que eso pasó, a todos nos pasó. Y lo otro pues fue el equipo, porque, o sea, si no hubiese sido el equipo con el que tenemos años trabajando, que en verdad el compromiso no es tanto el dinero, sino ya el vínculo que tenemos de estar formándonos. El problema es que, o sea, el cuento es que
O sea, nosotros nos formamos en la universidad bien, pero nos seguimos formando más en los proyectos. Entonces, o sea, nosotros nos debemos a nosotros mismos. Y eso fue lo que hizo que el proyecto saliera sin importar los 4 meses que nos dan para hacer esto. Así fue. Un agradecimiento especial a las chicas del equipo que están aquí. Bueno, yo podría hacer muchísimas más preguntas, pero tengo que abrir ya al público, entonces quienes quieran hacer una pregunta a este combo maravilloso, adelante. Bueno, son 3 preguntas. ¿Puedo hacer 3 preguntas? Si las hacen rápido. Lo que vi en la visitante me gustó mucho, ya que es algo universal, ya que actualmente hay mujeres yendo a ver a sus esposos en las casas todos los domingos. Y uno se hace la pregunta de qué uno haría por amor. Ya no menciono porque usted mencionó que ya están presas de la situación.